Padre, gracias te damos por medio de tu palabra hoy en este día. Queremos aprender y queremos que tu Espíritu Santo venga y hable a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el año de 1904 está marcado en la historia de los grandes avivamientos que hemos tenido en este tiempo que somos humanos en el globo terráqueo. Este avivamiento de Gales, que surgió en 1904, impactó a toda una nación. Quiero decirte que este avivamiento no lo empezaron las multitudes, no lo empezó una iglesia, lo empezó un joven teniendo el deseo de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Estoy hablando de el joven Evans, que fue uno de los jóvenes de su iglesia, que sabía que había más para la iglesia. Y él, juntamente con otros jóvenes en el territorio de Gales, en Inglaterra, se pusieron a orar. Un grupo de 10 jóvenes empezaron a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Viene el Espíritu de Dios, toca la vida de estos jóvenes y se levanta este joven Evans predicando la palabra de Dios. Y lo que él predicaba era arrepentimiento y que volvieran sus corazones a Dios. En el transcurso, por lo menos, lo que podemos estudiar de este avivamiento, por lo menos 4 años duró el avivamiento en Gales. La historia cuenta que en este avivamiento la gente en Inglaterra lloraba en las calles, no sabían por qué. Pero sentían en sus corazones que se derretían dentro de sus vidas y en las calles confesando pecados por lo que habían hecho. La historia cuenta que un grupo de mineros, porque en Inglaterra había minas de carbón y tenían a varones trabajando dentro de esas minas, cuenta la historia que fue tan fuerte el avivamiento que hubo en Gales, que las mismas personas, los mismos varones que trabajaban en la mina de carbón, dice que aún su forma de hablar cambió. Que era increíble el poder ver cómo los varones trataban aún a los caballos y a las mulas con una amabilidad. Impresionante. Cuenta la historia también que en Inglaterra tuvieron que cerrar las cárceles porque ya no había gente que hiciera maldad. Los bares estuvieron cerrados durante mucho tiempo porque los hombres ya no iban a tomar en los bares. Y esto fue el principio de algo fuerte que sucedió en Gales. Y el avivamiento de Gales vino a tocar y a impactar el otro lado del océano Atlántico. Estamos hablando acerca del avivamiento de Azusa, 1906, con el hermano Simon, en Los Ángeles, California. Ese avivamiento de Azusa fue el detonador para que en México nosotros pudiéramos conocer lo que es el Evangelio. Amado hermano, te estoy contando esta historia porque esto es lo que produce el reino de Dios en nuestras vidas. Yo quiero hablarte la tercera parte de lo que hemos estado tratando en estos domingos, el reino de Dios. Yo quiero enfocarme en el versículo que hemos estado ocupando para empezar esta serie de predicaciones. Marcos capítulo número 1, versículo número 14 al 15, dice de esta forma: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha
cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Con todo mi corazón, amado hermano, no te estoy predicando información. Yo quiero que en tu propia vida empieces a entender lo que es el reino de Dios. El reino de Dios cambia vidas. El reino de Dios transforma corazones. El reino de Dios sana tierras. Cuando viene el reino de Dios, el hombre es cambiado y transformado por el poder de Dios. ¿Sabes? Hoy en este tiempo, en tu propia vida, en tu familia, tú tienes que anhelar que venga el reino de Dios, que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas, porque el mundo no tiene poder para hacer que el reino de Dios venga. La iglesia es la única que tiene el poder para hacer que el reino se establezca en nuestras vidas. Es un reino invisible, es un reino que nadie lo puede ver, pero cuando la iglesia empieza a trabajar y empieza a hacer la voluntad del Padre, surge algo muy interesante. La gente empieza a ver el reino de Dios en tu vida. Lo que más quiero es que la gente pueda ver el reino de Dios en ti. Tu vecino, tus familiares, la gente que está al lado tuyo, que pueda ver que tus hijos son transformados y cambiados por el poder de Dios. Amado hermano, que la gente pueda dar testimonio que nuestras vidas son diferentes. El avivamiento de Gales empezó a establecerse el reino de Dios no porque fuera algo cósmico o porque fuera algo que tú dijeras, pastor, es imposible. No, el reino de Dios se empieza a ver cuando tú y yo empezamos a vivir la voluntad del Padre en nuestras vidas. ¿Sabías tú que tu vecino quiere ver el reino de Dios? Y lo quiere ver primeramente en ti, en tus hijos, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar. Es cuando podemos ver que el reino de Dios empieza a surgir efecto en nuestras vidas. Yo escribí aquí algo muy importante. Hoy en la actualidad del mundo gira alrededor de gente que no conoce a Dios, sino que todo lo que hace es en contra de Dios. Eso es lo que hace el mundo. Como el pueblo de Israel, habiendo hecho un dios de oro y dándole forma como becerro. Era un animal que simplemente no tenía razonamiento. ¿Cómo es posible que el hombre pueda hacer una imagen y la pueda aparentar en forma de un animal? Piensa un poco lo que estoy hablando. ¿Cómo es posible que un hombre pueda agarrar un pedazo de palo o un pedazo de yeso y pueda decir, este es mi Dios? O un crucifijo y pueda colgarlo en su pared y pueda decir, esto es Dios. Dios quiere, amado hermano, que nosotros podamos ser esa respuesta para el mundo. Qué triste es poder ver a hombres que desprecien lo que Dios quiere hacer en sus propias vidas, dándole su imagen, Dios dando su entendimiento, y con vergüenza se comporta la humanidad como seres irracionales. Esto habla de una destrucción total de lo que Dios creó desde el principio. La palabra de Dios dice en Génesis que a ti y a mí nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la imagen y cuál es la semejanza de Dios? La imagen y la semejanza de Dios es entendimiento, sabiduría, amor, comprensión. Amado hermano, todo esto está hablando acerca de la imagen de Dios. Y tu hermano que está al lado tuyo tiene la imagen de Dios. ¿Por qué no le das un vistazo a tu hermano y dile, wow, sí es cierto?
la imagen de Dios en tu vida. No, yo sé que muchos están batallando ahorita, ¿verdad? Y dicen, ay, pastor, si tú supieras en la semana cómo se comportó. Vamos a caminar en fe. Porque lo que queremos es que el reino de Dios venga y se establezca. Hoy, pastor, si supieras qué palabrota se avienta entre semana y qué groserías tan grandotas dice. Espérame, es que quiero que entendamos eso. No somos como el pueblo de Israel. Mientras vio milagros y mientras vio el poder de Dios, él volvió nuevamente a encerrarse en su propio criterio. Hicieron un becerro de oro y dijeron, este es nuestro Dios, adorémosle. O sea, ¡qué locura! Ese becerro no había abierto el Mar Rojo. Ese becerro no se había manifestado con el poder como el poder que Dios había hecho para el pueblo de Israel. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escucha esto lo que dice Romanos 1:28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada y los entregó a sus propios deseos. Amado hermano, lo único que puede prohibir que el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, que la gente, tus vecinos, puedan ver el reino de Dios en tu familia, lo único que puede prohibir eso es la rebelión, el ir en contra de Dios, el hacer tus propios dioses, el no hacer cambios en nuestra vida. Hoy en este día, esfuérzate en que el reino de Dios se establezca en ti. Yo no sé cuántos de ustedes, amados, todavía ocupan su boquita para decir groserías, para decir maldiciones. Yo no sé, no te conozco. No sé cómo te comportas en tu casa. Pero mira lo que está diciendo este versículo. Lo voy a volver a repetir. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no quisieron nada con Dios. Ellos dijeron, yo quiero seguir haciendo mi vida, pastor. Yo quiero seguir pecando. Yo quiero seguir siendo el mismo. Es lo que dice este versículo. Como ellos hicieron a un lado a Dios, fíjate lo que hace Dios. Dice, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Sabes qué es una mente reprobada? Una mente reprobada es una persona que no puede razonar la verdad. Lo que te dije al principio, como el pueblo de Israel. Muchos de nosotros a veces nos reímos y decimos, no manches, pastor, pero el pueblo de Israel, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Cómo estaba diciendo que un becerro de oro era Dios? Ajá. Y yo te hago la misma pregunta y te la regreso y digo, no manches. ¿Cómo puede ser posible que estás hoy en este domingo escuchando la palabra de Dios y no quieres que el reino de Dios venga a cambiar tu vida? ¿Sabes cuándo empieza el reino de Dios? ¿Sabes cuándo empieza a haber avivamiento en tu hogar? ¿Sabes cuándo empieza a tener un avivamiento en tu propia vida? Cuando tú empiezas a entender este principio. Mi boca es para bendecir y alabar a Dios. Hola. Amados hermanos, ya los maté hoy. Pum, 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 pum. Si en esta semana sigues diciendo groserías, Dios te está entregando a una mente reprobada. Qué feo es eso. Que Dios tenga que decirnos y decir, como no quieres nada conmigo, te hago un lado y no te tomo en cuenta. Sigue en tus deseos y en tus pecados. Yo no tengo nada que ver
contigo. Suena difícil lo que estoy diciendo, pero hoy en este día como pastor quiero preparar a la iglesia para los tiempos difíciles que vienen. Una iglesia no necesita un auditorio para que la iglesia esté avivada. Una iglesia lo que necesita es que el reino de Dios se establezca en tu vida para que la gente pueda verte y pueda dar testimonio que verdaderamente tenemos a un Dios vivo que pueda hacer cambios en otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor Jesús por lo que estamos hablando? Porque este es algo real. Hoy en el mundo, lo que el mundo desea es poder vivir su propia rebeldía. El mundo desea cumplir sus deseos. En el mundo, los hombres quieren fornicar, las mujeres y los hombres de la misma forma. Los jóvenes hoy en día quieren adulterar y fornicar y nadie les puede meter un alto. Claro, porque Dios está cumpliendo lo que dijo. Por cuanto no quieren nada con Dios, los he entregado una mente reprobada. Nosotros no podemos vivir como el mundo. El mundo va a pasar, pero nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. En tu vida y en mi vida, el rostro de Cristo se quiere formar. La gloria y el poder de Dios quiere manifestarse en tu hogar, en tu matrimonio. Por eso debemos de reflejar la majestad de Dios, como dice la palabra de Dios. Yo quiero que voltees a ver a tu hermano ahora, pero no lo voltees a ver como bicho raro. Voltéalo a ver y dile, sí, cierto, tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Dile, tú y yo somos la imagen y la semejanza de Dios. Escucha esto que estamos hablando, porque en nuestro rostro la gente ya no ve a Rubén Martínez, en nuestro rostro la gente ve a Cristo Jesús. ¿Cómo sé que el reino de Dios está en mi vida? Porque mi esposa, hablando de mi caso, mi esposa tiene que ver a Jesucristo reflejado en mí. Mis hijos tienen que ver el rostro de Cristo reflejados en mi esposa y en mí. Cuando el reino de Dios entra a un matrimonio, escucha esto, todas las cosas en su contorno cambian. Nada es igual. ¿Y sabes a qué le llamo eso? Un avivamiento. Un matrimonio que deja que el reino de Dios se establezca, empieza un avivamiento. Las demás personas van a querer imitar lo que tú tienes. Las demás personas van a empezar a caminar como tú caminas. No somos como el mundo. Dos características de lo que es el reino de Dios. Uno, su reino es inconmovible. Tengo mucho que hablar de este punto. Su reino es inconmovible. Nadie puede mandar o reinar en él. Solo el Señor Jesús, y en su reino se puede hacer que triunfe. Mira, amado hermano, no creas que Dios no tiene el control de este mundo. Él tiene el control de todo el mundo. Él tiene el control de todos los países, Él tiene el control de todos los presidentes, de todos los reyes. Nada se ha salido de su lugar. Yo podría decir, aún esta pandemia que estamos viviendo, Él tiene el control de todo. Él sabe lo que está haciendo con todo el mundo. Su reino es inconmovible. La palabra inconmovible está hablando de algo que no cambia.
La palabra inconmovible está hablando de algo establecido por Dios y algo que no puede ser movido por nada ni por nadie. ¿Qué te quiero decir con esto? Una de las características de saber que el reino de Dios está con nosotros es saber que Dios tiene el control de todo lo que está pasando, de nuestra vida, de nuestra economía, de todo lo que está girando alrededor de lo que vemos. Él tiene el control de todo, tiene el control de nuestro matrimonio, tiene el control de nuestros hijos. Nunca debemos de pensar en destrucción. Yo aquí sí quiero ayudarte, iglesia. No vivas mortificado por lo que está pasando en el mundo, porque Dios tiene el control de todo y nuestras vidas están en sus manos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Él? No tienes por qué preocuparte. Todo gira alrededor de Dios. Hebreos capítulo número 12, versículo 26 al 29 dice de esta forma: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino que también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Escucha, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La tierra está sujeta al poderío de Dios. Lo que necesita la tierra es que se mueva el reino de Dios. Cuando se mueve el reino de Dios, empiezan a suceder cosas. Amado hermano, si la iglesia pudiéramos entender este principio inconmovible, es nuestro Dios, tendríamos menos temores en nuestra vida. Hola, amados, tendríamos menos temores, porque nosotros dependemos del reino de Dios. Y punto número 2, su reino es teocrático. La palabra teocracia está hablando gobierno de Dios. Es lo que significa la palabra teocracia, gobierno de Dios. Nosotros conocemos algunas otras corrientes que el hombre ha querido hacer para darle dominio y control al humano. Lo que los republicanos, los demócratas, ¿verdad?, los conservadores, aún hasta corrientes y filosóficas que otros hombres manejan para poder tener el control de la gente. ¿Sabes? Dios no hizo partidos. Solamente existe un reino. Y esto significa que Dios es teocrático. No hay otro gobierno. Solamente hay un gobierno y ese es Dios. La democracia nos lleva a poder entender el principio de Dios. Hablando un poquito acerca de la democracia, en su reino, hablando del reino de Dios, en su reino no hay escasez. En su reino no hay control político. Nadie se está peleando. Nadie está robando nada por cuanto Él es Dios y Él es soberano. Pues Él tiene el control. No tenemos inseguridad, pues Él nos cuida. En su reino no hay problemas económicos. Él suple nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén a ello? Hablando de la familia, se necesita que entendamos que dentro de una familia se debe implantar su reino.
Un psicólogo, Edwin Cole, dijo acerca de estar enseñando la vida de un niño. Un niño vive con una mentalidad del padre y cuando crece, si no tiene una visión del padre, toma autonomía de la cultura del mundo. Hoy en día cuida la vida de tu hijo, que él te pueda ver a ti, papá, mamá. Porque cuando un niño deja de ver a su padre, el niño pierde identidad. Y cuando pierde identidad, empieza a llenarse de la cultura del mundo. Todo papá que no tiene responsabilidad con sus hijos es un papá que está entregando a su hijo a la cultura del mundo. ¿Cómo funciona el mundo? Tú lo sabes. ¿Cómo se comportan los hijos hoy en día? Tú lo has visto. Hoy en día los hijos le pegan al papá o a la mamá. Hoy en día los hijos no tienen autoridad. Hoy en día lo único que pueden recibir información sus hijos es de internet y de un celular. Por eso es importante que si tu hijo tiene celular, no permitas que el celular se convierta en papá y en mamá de tu hijo. No lo permitas. No permitas que tu hijo pase más tiempo en el celular o en el internet, cuando él tiene que aprender de ti, tiene que aprender de mí, no del mundo. El mundo está de cabeza, pero lo que tiene que hacer la iglesia es que venga el reino de Dios y se establezca. Mateo, capítulo número 21, con eso termino. Me impresionó que los muchachos lo estaban cantando al final de la reunión. Y ellos ocuparon la palabra Hosana. Y la palabra Hosana significa sálvanos ahora. Mateo capítulo número 21, versículo número 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Cuál era el impedimento que había en la iglesia, en el templo? Porque Jesús subió a orar. ¿Cuál era lo que estorbaba para que el reino de Dios se estableciera? Escucha, los que hacían pecado, los que no vivían conforme a la voluntad de Dios. Amado hermano, si quieres que Dios bendiga tu vida, hazte esta pregunta: todos los que estamos en casa, ¿estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Yo sé que muchos de ustedes tienen conflictos y problemas, enfermedades, carestías, pero cuando hay pecado dentro de la casa, Dios no puede obrar. Aunque quiere, no puede. Aunque tiene hartas ganas de bendecirte, no se puede, porque hay algo que le está impidiendo. ¿Qué hizo Jesús en el templo? Sacó a los que estaban vendiendo. Echó fuera a aquellos que estaban claudicando y que habían robado la gloria de Dios. Me impacta el versículo 14. Cuando Él los amonestó, cuando Él puso en control todo lo que había en la casa de su padre, fíjate lo que viene. Increíble. Los milagros empiezan a suceder. Y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, y dice la Biblia, léelo en tu Biblia, y los sanó. Impresionante.
versículo número 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos clamando en el templo, diciendo, escucha, Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca y de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Amado hermano, ¿quiénes fueron los primeros que estaban gritando Hosana? Escucha esto, la palabra Hosana, lo vuelvo a repetir, significa sálvanos ahora. ¿Quiénes fueron? Los jóvenes. Escucha, los jóvenes. Yo creo con todo mi corazón, grupo de alabanza, suban por favor, hijos. Yo creo con todo mi corazón que Dios está preparando una generación nueva de jóvenes que está gritando hoy en este tiempo, Hosana, sálvanos ahora, que venga tu reino. Papá, ya no queremos vivir como estamos viviendo. Papá, estamos cansados del mundo que nos están entregando. Sálvanos ahora. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amado hermano, necesitas pedirle en tus oraciones y orar en esta misma forma, esta palabra, Hosana, sálvanos ahora. Qué tristeza poder ver familias que les está yendo como en feria y no se arrepienten, que les está pegando duro el diablo y ya no saben ni por dónde. Y yo siempre he hecho una pregunta, digo, si el diablo te está pegando tan fuerte, ¿por qué no entiendes que Dios te está hablando y te quiere cambiar y te quiere transformar? Seguimos más duros y más rebeldes. ¿Escuchaste lo que dije? No va a venir la bendición en tu vida hasta que como familia no estemos orando, pidiéndole, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que nuestros hijos entren al alineamiento de lo que es la palabra de Dios, que los matrimonios nos pongamos de acuerdo y que digamos, ya basta, Hosana, sálvanos ahora, y que metamos la palabra, el reino de Dios a nuestra vida. Por eso Jesús dijo esa palabra, el reino de los cielos está con vosotros. Ponte de pie, iglesia. Yo no sé cuántos deseen que el reino de Dios venga a sus vidas. Yo no sé cuántos de ustedes todavía quieran seguir batallando con sus propios problemas. Pero yo en tu lugar, hoy en este día, yo pediría perdón y empezaría a ocupar la palabra de Dios en mi vida. Empezaría a ocupar lo que dice la Biblia y empezaría a cambiar cosas que hay dentro de mí. Porque lo que yo busco y lo que yo quiero es que venga el reino de Dios. Y teniendo el reino de Dios tengo su bendición, tengo su protección. No vivo con una economía de este mundo, vivo con la economía que Dios tiene, y Él es rico y Él suplirá todas mis necesidades. Yo no vivo con lo que vive este mundo. El mundo en este día está preocupado porque se va a morir por el coronavirus. Nosotros no. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. ¿Estás comprendiendo, iglesia? Que venga su reino. Sálvanos ahora, Dios. Que tú gobiernes. Que tú seas el Señor de nuestra vida. Todo lo demás alrededor nuestro no tiene que ver con este mundo. Todo lo demás alrededor de este mundo tiene que ver con Dios. Cuando Él
está dentro de mí. Y si Él está dentro de mí, todo va a ser cambiado. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. De veras que como pastor quiero que hoy en este día tú regreses a tu casa y que venga el reino de Dios. Yo lo deseo con todo mi corazón, pero tú lo tienes que anhelar. Empieza a orar ahí en tu lugar y dile: Señor, que venga tu reino. Dile: que venga tu reino a mi hogar, que venga tu reino con mis hijos, que venga tu reino ahí en la cerrada donde vivo, que venga tu reino a la economía, que venga tu reino a la salud de nuestra casa. Cuando el reino de Dios está en tu vida, Él empieza a obrar de una forma increíble. Él empieza a tener el control de todo. Él empieza a tomar el control de tu matrimonio. Él empieza a tomar el control de tu economía. Él empieza a tomar el control de tus hijos. Tal vez hoy en esta mañana dices: pastor, no sé qué hacer. Si sabes, pídele a Jesús que venga su reino. Pídele que venga su reino, que se establezca su reino, que venga sobre tu matrimonio. Baja la guardia, baja la guardia. Busca a Dios. Busca un avivamiento en tu vida. Busca un avivamiento en tu corazón hoy en este día. Quebranta tu corazón, iglesia, familia, quebranta tu corazón. Busca el rostro de Dios. El Señor quiere hacer un milagro en ti. El Señor quiere traer milagros en tu vida. Aún tu cuerpo puede ser sanado. Aún tu cuerpo puede ser sanado. Si el reino de Dios está en ti, si el reino de Dios viene a nuestra vida, las cosas cambian. Él abre puertas. Él hace caminos nuevos, iglesia. Él tiene la solución a ese problema. Él tiene el control del futuro. Él gobierna nuestra vida, Señor Jesucristo. Te amamos, te amamos, te amamos. Que venga tu reino. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bendito el que viene en el nombre tuyo. Hosana, Hosana. Sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Líbranos de la muerte. Líbranos de la peste destructora. Hosana, Hosana, Hosana. Visita a las familias. Visita a las familias de la iglesia. Suelta un avivamiento sobre la iglesia. Suelta un avivamiento sobre las mujeres, sobre los varones, sobre los jóvenes. Hosana.